Fin de bien, relajaditos, relajadas. Ah, bueno. Ah, qué bien, excelente. Cierto, sí. Votaron, claro. Había que votar, ¿cierto? Excelente. Bueno, eh, listo. Entonces vamos a seguir hablando de proporcionalidad. Hoy vamos a acabar ese tema para después dar inicio a porcentajes. Listo. Bien. Hablamos por aquí. Entonces, de proporcionalidad, recordemos varias cosas, ¿cierto? ¿Qué temas hemos visto de proporcionalidad? ¿Quién me recuerda? Pues yo me acuerdo, sino que quiero ver ustedes qué han retenido. ¿Cierto? ¿Qué hemos visto hasta el momento de proporciones? Cuéntenme. El concepto de razón, relación y fracción, exactamente. ¿Qué más hemos visto, Jimmy? Muy bien. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué otra cosa hemos visto? Entonces el concepto de razón, relación y fracción, ¿sí o no? Razón, relación y fracción. ¿Cierto? Y todo lo que tiene que ver con las reglas de tres, ¿cierto? Directamente proporcional e inversamente proporcional, muy bien. Y la regla de tres compuesta, ¿cierto? Los conceptos de regla de tres. ¿Sí o no? Bien. Hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver eh, algo que se llama la proporción del tiempo, ¿cierto? La proporción del tiempo. Y vamos a ver algo que se conoce como, eh, pues, todo lo que tiene que ver con la velocidad, ¿cierto? La velocidad. La velocidad que no es más que una razón. Entonces vamos a intentar trabajar en estas dos cosas para cerrar este tema y ya después ver porcentajes. Listo. Bueno, entonces les voy a proponer una situación, ¿cierto? Vamos a este sencillo ejemplo. Supongamos que yo tengo un tanque, ¿cierto? Supongamos que yo tengo un tanque. Listo. Y ese es el tanque. A ver, yo lo pongo por acá. Voy a buscar aquí mejor un tanque, una imagen más clara, ¿cierto? Tanque de agua. Supongamos que tenemos un tanque, ¿sí o no? Supongamos que tenemos este tanque. Acá. Este es el tanquecito. Bien. Y yo ese tanque lo voy a llenar. Lo vamos a llenar. Listo. Vamos a llenar con dos mangueras. Entonces, una primera manguera llena el tanque. Supongamos que esta manguera, yo pongo por aquí el dibujito. Voy a tratar de ser más gráfico posible, pues para que ustedes entiendan mejor, ¿cierto? Entonces este tanque llena, esta manguera me llena el tanque, no sé, pongámoslo que en 2 horas. El tanque es muy grande, entonces esta manguera me llena el tanque en 2 horas. Listo. O sea, si yo la conecto al agua, me lo llena bueno, perdón, en 3 horas. Yo hago un cálculo para que me dé el ejercicio. Eso. Supongamos que este me llena el tanque en 3 horas. El tanque es muy grande, ¿cierto? Tendría que ser muy grande. Y hay otra manguera que me lo llena en 6 horas. Listo. O sea, trabajando sola. Espera, yo busco por aquí otra manguerita. Y otra manguerita que me lo llena en 6 horas. Digamos que es esta la manguerita. ¿Cierto?
Ah, se me descuadró la imagen y eso. Acá. Listo. Esta manguerita llena el tanque en 6 horas. Entonces, pongamos los datos. Esta, la de la derecha, trabajando sola, llena todo el tanque en 3 horas. ¿Cierto? Y esta manguerita, la de la izquierda, trabajando sola, llena el tanque en 6 horas. ¿Ustedes qué esperan que pregunten? ¿Qué se puede preguntar a ellos? ¿Cuál podría ser una posible pregunta ahí? No sé, imagínense también el ejercicio, eso es una buena forma de estudiar. Por un lado, una manguera, la verde me llena todo el tanque en 3 horas y la amarilla en 6 horas. Exacto, ¿cuánto tiempo van a trabajar trabajando juntas? ¿Sí o qué? Eso básicamente van a ser los ejercicios de proporción del tiempo. Así van a ser. Entonces, para esta sencilla situación vamos a poner opciones de respuesta. Y vamos a tratar de deducir lógicamente cuál podría ser. ¿Cierto? La primera respuesta que puede haber es esta. Es 4.5 horas. ¿Cierto? La otra respuesta puede ser en 2 horas. ¿Cierto? Otra respuesta, digamos que 1 hora. Y la otra respuesta, digamos que son 3 horas. Listo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Primero descartemos por lógica. Es decir, la pregunta va a ser ¿cuánto tiempo se van a demorar si esta manguera, la amarilla y la verde trabajan juntas? ¿Cuánto tiempo se va a demorar para llenar el tanque? Sabiendo que una la llena en 6 horas completo y la otra en 3 horas. Pregunto yo, sin hacer ningún cálculo, ¿es posible la A? La A sería posible, que fuese 4.5 horas. Esa es la más común. Esa es la respuesta que casi que todo el mundo va a poner, ¿cierto? ¿Por qué digo que todo el mundo? Porque la gente cree que eso es un promedio. Escoger, sumar las 6 horas de la primera y la otra y dividirlo entre 2. Entonces 6 más 3 es 9 y 9 dividido 2 es 4,5. Entonces dicen que es 4,5. Esa respuesta, eso matemáticamente no se puede hacer. ¿Quién me explica por qué no? Porque yo no puedo sumar los dos tiempos y dividirlos entre 2. ¿Por qué no? Porque no tiene sentido decirlo. ¿Quién me quisiera explicar por qué no? ¿Por qué no tiene sentido decir que se demoran 4,5 horas? ¿Quién me dice? No es necesario saber cuánto Pues, mide el tanque. profe, porque las dos trabajan con diferente tiempo, entonces no se podrían juntar esos dos valores. No, pues eso no es la respuesta. Porque obviamente, si esto se demora 6 horas, trabajando sola, llenar el tanque, y esto se demora 3 horas, es decir, si la verde se demora solamente 3 horas para llenar el tanque, eh, si le ayuda a la amarilla sería demorar menos de 3 horas, no, porque esta le está ayudando, entonces debería ser menos de 3 horas. Porque si fuese más tiempo, esta antes de llenar, esta antes le está quitando, no. Debería ser menos de 3 horas. No. O sea, si yo hago un trabajo solo, por ejemplo, si yo pinto mi casa solo en 3 horas y llega un amigo a ayudarme, pues se supone que ese amigo me va a reducir el tiempo. Me va a reducir el tiempo, no. Entonces, si esta se llena en 3 horas y alguien le está ayudando y va a haber otra manguera que le ayuda, pues obviamente el tiempo que le va a ayudar va a ser menos de 3 horas. Entonces esta se descarta, ¿cierto? Por eso es que no se pueden sumar los dos tiempos y dividirlo entre dos, ¿cierto? Por eso no es. Bajo esa misma lógica, entonces, ¿cuál puedo descartar? ¿Cuál otra puedo descartar? De las respuestas. La D, ¿cierto? Porque tiene que ser menos de 3 horas. Entonces, tanto la opción B como la C no las puedo descartar porque ahí se espera, eso es lo esperado, ¿cierto? Lo esperado es que se demoren menos de, de, de 3 horas, ¿cierto? Por obvias razones. Entonces, para este tipo de ejercicios uno lo puede sacar mediante una proporción, pero yo aquí digamos que voy a recomendar, digamos que una fórmula, ¿cierto? Una fórmula para usted hacer este tipo de ejercicios que va a ser certera, ¿cierto? La fórmula para la proporción, ¿cómo identifico yo que primero que es un ejercicio de proporción del tiempo? Cuando a mí me dan un tiempo para hacer una actividad y yo tengo que ejecutarla, ¿cierto? Es decir, cuando se den estas situaciones, cuando yo tenga, por una parte, algo trabajando solo se demora cierto tiempo, algo trabajando solo se demora cierto tiempo, y van a hacer una actividad en conjunto.
Eso se hace. Entonces, esto se va a hacer mediante, este tipo de ejercicio se hace mediante esta formulita. Entonces, uno sobre el tiempo, digamos que se demore la primera manguera, más uno sobre el tiempo que se demore la segunda manguera, va a ser igual a uno sobre el tiempo en total. Eso siempre va a ser mediante esa ecuación, ¿cierto? M1 es el tiempo que se demora la manguera uno, M2 es el tiempo que se demora la manguera 2 o la verde, y T es el tiempo que van a trabajar los tres en conjunto, los dos en conjunto. Mediante esa sencilla ecuación uno puede hallar el tiempo. Eso ¿por qué se da? Porque eso es una razón. Que después con el concepto de velocidad van a poder entender mejor eso. Pero mientras tanto, pues, ciñámonos a eso. Entonces, esto se llama la ecuación la proporción del tiempo. Por ejemplo, si hubiese otra manguera, no sé, si hubiese otra manguera, sí o qué, lo que tengo que hacer yo es adicionarle a esa ecuación. Entonces, digamos, si la manguera 3, ¿cuánto se va a demorar? Esta ecuación va a aplicar para cualquier cantidad de cosas que se vayan sumando al trabajo colaborativo. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es tratar de hallar este t. Ese tiempo que es el tiempo en común. Simplemente es eso. Entonces ya sabemos, vea, la manguera amarilla es 6, entonces va a ser 1/6. La manguera verde va a ser 3, entonces va a ser 1/3. Y eso va a ser igual a quién? A 1 sobre el tiempo total, ¿cierto? El tiempo total que los dos trabajen en conjunto. Entonces, estas fracciones ustedes ya las saben resolver, ¿cierto? Un sexto más un tercio, eso es 6 por 3, 18, 1 por 3, 3, y 6 por 1, 6, y eso es igual a 1 sobre t. Entonces, este resultado me da 3 más 6, eso es 9 18avos. Esos 9 18avos es igual a 1 sobre el tiempo. Entonces, vea, acá, lo que necesitamos encontrar es el tiempo. Entonces, el truque, cuando ustedes lleguen a esto, que 9 sobre... pasó. Bueno, calma pueblo que... calma pueblo que se me descargó el computador, no lo tenía conectado. Listo. Bueno, entonces hasta ahí ya me escuchan. Sí, me deben estar escuchando y ya deben estar viendo. Lo que pasa es que don, don Agüevado Cristian no había, siempre hay un inconveniente, ¿no? Por la mañana, ¿cierto? Es como que estoy dormido siempre.
no había conectado el computador a la luz, entonces se descargó, ¿sí o qué? Pero bueno, ¿sí o qué? Tan raro. No, pues no, no vas a creer, Brain, pues que es a propósito, obviamente no, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta el momento me siguen, entonces estamos haciendo ese tipo de ejercicios. Entonces llegamos a este cálculo, ¿cierto? Hasta el momento me hago entender. Sí, entonces recapitulemos, estamos hablando de ejercicios de proporción del tiempo. Entonces tenemos dos mangueras, una amarilla y una verde. La verde llena todo el tanque en 3 horas, la amarilla en 6 horas. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo se van a demorar para trabajar juntos? Entonces, ¿cómo se hace ese tipo de ejercicios? Mediante esa ecuacioncita siempre va a formular, siempre va a dar, siempre la vamos a utilizar. Entonces lo que tenemos que encontrar es el tiempo, ¿cierto? Lo que tenemos que encontrar es el tiempo, T es el tiempo que se demoran trabajando las dos juntos. ¿Todos me siguen? Sí. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? No sé. ¿Sí o qué? ¿Aló? Sí. Bueno, entonces llegamos a eso. 9 a 18 avos lo voy a volver a escribir acá. Es igual a 1 sobre T. Entonces yo necesito hallar el tiempo. ¿Cómo hago para hallar el tiempo entonces ahí en ese caso? Sencillo, ¿cierto? Para hallar el tiempo acá en ese caso, yo no necesito 1 sobre t, yo necesito es el tiempo. Entonces voy a invertir esta fracción. Es decir, voy a cambiar esa infracción. Lo que yo hago al lado izquierdo tiene que ser lo mismo que lo que le haga al lado derecho. Entonces, si yo invierto 9 sobre 18, va a quedar 18 sobre 9. Pero si yo invierto el lado izquierdo, pues el lado derecho también lo tengo que invertir. Lo que usted haga al lado izquierdo tiene que hacerlo al lado derecho. Entonces queda t sobre 1. Y 18 sobre 9 es 2. Y 2 sobre 1 es t. Es decir, que el tiempo donde esas dos mangueras, si esas dos mangueras trabajan en conjunto, van a llenar ese tanque en 2 horas. Es decir, que la respuesta correcta básicamente es la B. ¿Me hago entender? Sí. ¿Sí o qué? Esa es la proporción del tiempo. Entonces uno cómo identifica ese tipo de situaciones. Cuando digamos que me dan unos tiempos en los que cada cosa se demora para realizar una actividad conjunta. Y me van a preguntar cuánto es el tiempo en que me voy a demorar si todos trabajan en conjunto. Ejercicio clásico del examen. No sé si los han visto, las personas que ya han hecho el examen los han visto, que se lo han preguntado, lo han visto. Estos ejercicios pues, son comunes, ¿cierto? ¿Los han visto alguna vez? ¿De dónde salió el 2 de 18 dio 9, Isabela? 18 dio 9 es 2. Listo. Si divides 18 entre 9, eso es 2. Bueno, vamos a ver otra situación, otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Venga, les voy a proponer una situación antes de hacer este ejercicio. Supongamos que el tanque, y a uno, si a uno le dan el volumen del tanque, igual no. Porque lo que están pidiendo ahí como, bueno, pueden haber situaciones donde el volumen, lo que están pidiendo ahí simplemente es el tiempo. Por eso es que es proporción del tiempo. Aquí me van a dar siempre la razón, el tiempo de llenado, la razón de llenado. 6 horas para llenar todo el tanque. Siempre me van a dar tiempo. Aquí no me van a hablar de volúmenes. Listo. En este caso en específico no me van a hablar de volúmenes. Siempre me van a hablar de tiempos. Por eso es que se llama la proporción del tiempo. Los datos que me van a dar es tiempo de llenado. Supongamos que el tanque tenga un hueco, ¿cierto? Supongamos que el tanque, digamos que esto en rojo es un hueco. Entonces, obviamente, si el tanque tiene un hueco, pues va a tener una fuga de agua. Supongamos que esto es una fuga de agua. Y digamos que la fuga de agua vacía todo el tanque, lo vacía todo en, no sé, digamos que en 1 hora. Entonces, si hay, por un lado yo estoy sumando, yo con las mangueras estoy llenando, ese hueco me está quitando. Entonces, ¿cómo plantearía la ecuación? Sencillo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hay en esa situación, en ese momento en específico, hay un hueco, lo que uno puede plantear la ecuación acá, 1 sobre el tiempo de la manguera 1, ¿cierto? Más 1 sobre el tiempo de la manguera 2. Menos, porque es que si hay un hueco, en vez de llenar está quitando, menos 1 sobre el desagüe, ¿cierto? Eso va a ser igual a 1 sobre el tiempo. Entonces,
Llegado donde haya una situación donde en vez de sumar, en vez de llenar, está quitando, lo que yo le voy a agregar a la ecuación es una resta. Uno sobre el tiempo que se demora el desagüe en vaciar todo el tanque. ¿Me hago entender? Sí, soy claro. Entonces, cuando haya un desagüe, pues usted le tiene que quitar a la ecuación. Porque es que en vez de sumar, está quitando. Entonces, basado en ese orden de ideas, pues analicemos este ejercicio. Listo. Analicemos este ejercicio que está acá y miremoslo acá, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, tengamos a la mano eso. Esperen un momentico por acá. No sé si tengan alguna pregunta por el momento. Vamos bien. Entonces, miren, este tipo de ejercicios son muy dados, por ejemplo, en tanques, también en trabajo colaborativo. Eso se llama también trabajo colaborativo. Entonces, dice, un depósito de gasolina tiene dos mangueras, ¿cierto? Muy similar a la situación ejemplo que yo les había propuesto. Estando vacío, una manguera puede llenarlo completamente en 4 horas. Entonces, me dicen que la primera manguera se puede llenar completamente en 4 horas. Entonces, digamos que el tiempo de la manguera uno que llena todo el tanque, es en 4 horas, ¿cierto? Después dicen, y la otra en 6 horas. La manguera 2 trabajando sola, puede llenar todo el tanque en 6 horas. Por un lado, eso. El tanque tiene un desagüe que lo deja vacío en 12 horas. Entonces el tanque tiene un desagüe que lo deja vacío en 12 horas. Listo. Eso es la información que me dan. Si el tanque estando vacío y se abren las llaves de paso, las mangueras y el desagüe, el tiempo en horas en que se llena el depósito es. Entonces, la ecuación es muy fácil, es 1 sobre el tiempo de la manguera uno, ¿cierto? Más 1 sobre el tiempo de la manguera 2 siempre va a ser 1 sobre algo, menos 1 sobre el tiempo del desagüe va a ser igual a 1 sobre el tiempo en que las tres cosas estén funcionando. Tanto la manguera uno como la manguera 2 y el desagüe estén funcionando. Vuelvo e insisto, ¿por qué le resto? Porque el desagüe está vaciando. Entonces, en vez de sumar, quita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente queda esta operación de fracciones. Entonces, queda 1 sobre el tiempo de la manguera uno, ¿cierto? Vamos a ilustrarlo con colores para que se vea mejor, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es la manguera uno, es el amarillito, ¿cierto? La manguera 2 es lo azul. Y el desagüe, pues digamos que es eso. Entonces, me queda 1 sobre 4, ¿cierto? 1 sobre 4 más un sexto menos un doceavo es igual a 1 sobre el tiempo total. Listo. Todo eso que está acá es una suma y una resta de fracciones. ¿Cómo hacen ustedes esto? ¿Ustedes cómo harían eso? ¿Esto cómo se hace? Un cuarto más un sexto menos un doceavo. ¿Eso cómo lo harían? Con el mínimo común múltiplo, no. ¿Cierto? Mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo aquí es 12. Ustedes ya saben hacer eso. 12 dividido 4 es 3, más 12 dividido 6 es 2, menos 12 dividido 2 es 1. Eso es igual a 1 sobre el tiempo. ¿Qué hice yo? Esto no puede ser novedoso para ustedes. Esto aquí resolví la fracción. Entonces eso queda 3 más 2, 5, menos 1, 4. Eso da 4 doceavos, ¿cierto? 4 doceavos es igual a 1 sobre el tiempo. Entonces lo que hay que hacer es, yo no necesito es 1 sobre el tiempo, yo voy a invertir la fracción. Lo que yo haga en el lado izquierdo lo hago en el derecho. Entonces invierto la fracción para que me quede el tiempo sobre 1, porque yo no necesito es 1 sobre el tiempo. Entonces yo que ojo que eso es 12 dividido 4, invierto la fracción e invierto también lo del lado derecho, entonces el tiempo sobre 1. Y 12 dividido 4 es 3, y eso es igual a t. Entonces el tiempo, 3 horas, si yo, perdón, si yo pongo a funcionar la manguera uno, la manguera 2 y el desagüe, si los tres están funcionando, ¿cierto? Ese tanque se va a llenar en 3 horas. Es decir, que la respuesta correcta para este ejercicio es la A. ¿Me hago entender? Eso es la proporción del tiempo. Fácil, sencillo. ¿Entendido? Sí. Hasta el momento, ¿cómo van? Creo que bien. Más claro no puedo ser. Sí, Profe, dígame. una pregunta. Sí, dígame, Ángel. Por ejemplo,
por ejemplo, de los ejercicios que ha hecho, o sea, da una fracción como con un valor Entero. sin decimales, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, nos da un número entero. Puede dar fracción, Y, por supuesto. Sí, da y en número caso entero. de que, ajá, O sea, puede que dé fracción, puede que 4 tercios de hora, puede que dé 3 cuartos de hora, puede que dé 2,5 horas. Este número no necesariamente tiene que dar entero, ¿cierto? No necesariamente, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, ustedes, yo creo que yo ya expliqué dos ejercicios. Ustedes ya se deben enfrentar a hacer unos solos y solas. Entonces, van a intentar hacer unos ustedes solos y a ver qué número les da, sí. Pilas que aquí, por ejemplo, también en este tipo de situaciones se presta mucho para eh, repasar algo que ya hemos visto. Es que esto es una bola de nieve, es decir, esto uno a medida que va avanzando va teniendo que utilizar cosas que ya hemos venido trabajando anteriormente. Los numeradores de dónde salieron 3 y 2 son la simplificación. ¿Cómo así que? Compa, eso es suma de fracciones. 3 y 2 y menos uno es restar las fracciones, ¿cierto? Eso se hizo fue con mínimo común múltiplo, de haber hecho la suma de las fracciones del Sael. No estás estudiando fracciones, ojo con eso, ¿cierto? ¿Cómo se hace un cuarto más un sexto menos un doceavo? Ojo, esas preguntas ya ustedes debieron haber trabajado esto hace rato, ¿sí o qué? Pues no lo hago en forma de regaño, simplemente advertencia que hay que pararle bolas a eso. El mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 12 es 12, ¿cierto? Es 12. Entonces recordad que uno dice, vea, ¿cuántas veces tengo que multiplicar yo el 4 para que sea 12? 3 veces, ¿cierto? 3 veces. Ahí sale el 3. ¿Cuánto debo multiplicar yo el 6 para que sea 12? 2 veces. ¿Y cuánto debo multiplicar yo el 12 para que sea 12? Una vez. El, hice el ejercicio con método del mínimo como múltiplo, por eso es que ahí quedó el 3, el 2 y el menos uno. 3 y 2, 5, menos uno es 4. 4 doceavos. De ahí sale, ¿cierto? De hacer la suma. Entonces se van a enfrentar a hacer un ejercicio ustedes solos y solas, ¿sí? Listo, vale pues. Entonces intenten hacer este, ¿sí o qué? Intenten hacer este a ver cómo les va. Entonces, por ejemplo, la pregunta que hice a Ángel es muy acertada. Profe, ¿van a quedar siempre números enteros? No, miren por ejemplo los números que quedan acá. ¿Cómo se llaman? Miren las respuestas. ¿Cómo se llaman estos números que están acá? Que puse yo aquí. ¿Cierto? ¿Cómo son estos números? Son números mixtos, ¿cierto? Y pues, observen de que eso lo que nosotros estudiamos es, cada vez vamos utilizando herramientas pasadas para, por ejemplo, en este tipo de ejercicios. Entonces intenten hacer esto y me cuentan cómo les va, ¿cierto? 3 minuticos para que lo hagan. 3 minutos.
Listo. Entonces, la A, ¿qué tal? ¿Qué tan difícil fue? ¿Quién no lo ha podido resolver? Levante la mano quien no lo ha podido resolver. Listo. Nadie, todos lo han podido resolver. Bien, listo. Entonces vamos a resolverlo, ¿cierto? Isa, quizá, pues, ¿cuál fue, digamos, que el inconveniente para resolver el ejercicio? ¿Cuál crees que haya sido? ¿Por qué no puedes resolverlo? Si quieres me vas diciendo, ¿cierto? Me dices. El no quiero que se entienda esto de forma, digamos, que tan difícil. Esto no es difícil, esto es fácil. Lo, bueno, vamos a desenredarte, no importa. Entonces, mira, lo fundamental es leerlo bien. Entonces dice, la llave del agua fría llena la tina en 4 minutos. Entonces hay una llave en 4 minutos. Y la otra, la llave del agua caliente la llena en 7 minutos. Cuando la tina está completamente llena, un desagüe la puede vaciar en 14 minutos. Lo mismo. Entonces, uno sobre la llave uno, ¿cierto? Uno sobre la llave uno. Pongamos aquí llave uno más uno sobre la llave 2 menos 1 sobre el desagüe va a ser igual a uno sobre el tiempo total, ¿cierto? Es decir, uno sobre 4 más uno sobre 7 menos el tiempo del desagüe. Eso es lo que hay que analizar ahí, ¿cierto? Entonces, va a quedar. Bueno, pongamos esto es mejor con azul, ¿cierto? Con azul. Entonces, me queda uno sobre 4, ¿cierto? Más un séptimo menos uno sobre 14 es igual a uno sobre tiempo. Entonces acá, obviamente, miren que resta de fracciones. ¿Cuál es el mínimo como múltiplo de ahí? Pues 28, ¿cierto? 28. El mínimo como múltiplo es 28. Es el primer encuentro entre el 4 y 7 del 14, el 28. 28 dividido 4 es 7. 28 dividido 7 es 4. Y 28 dividido 14 es 2. Entonces queda 1 sobre el tiempo. Entonces eso queda 7 más 4 es 11. 11 menos 2 es 9. Entonces queda 9 28avos. Listo. 9 28avos es igual a 1 sobre el tiempo. Ahora, a mí no me interesa saber 1 sobre el tiempo. A mí me interesa hacer el tiempo solo. Entonces invierto la fracción. Entonces invierto eso. Entonces queda 28 novenos igual al tiempo sobre 1. Es decir, el tiempo, ¿cierto? Entonces es 28 novenos, es decir, lo mismo que el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que las respuestas no están ahí, ¿cierto? Las respuestas no están, 28 no está. Lo que pasa es que 28 se puede expresar como un número mixto. Y eso alguna vez ya lo trabajamos nosotros. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 9 en el 28? 3 veces. 3 por 9, 27. ¿Cierto? 28 menos 27 es 1. Quiere decir que eso es 3 minutos. Eso sería 3 minutos, un noveno. ¿Cierto? Significa que la respuesta correcta debe ser necesariamente la A. ¿Me hice entender? Sí. ¿Qué se dice pues, Chinoski? Bien, parce, por aquí estoy dando clase. Ahorita te marco. Dale pues, todo bien. Listo. Sencillito. Sencillo, ¿no? ¿Cierto? Sencillo. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, observen que aquí, por ejemplo, por eso es que están mis cosas reiteradas. Cada vez más vamos a tratar de aplicar cosas que ya hemos venido estudiando. Resta de fracciones, números mixtos, y así se va convirtiendo todo, ¿cierto? Por ejemplo, con las herramientas que nosotros fuimos adquiriendo tanto tiempo, cuando estamos hablando de nociones básicas, las vamos a aplicar a los ejercicios. Por eso es que yo les decía pilas, hay que estudiar fracciones, pilas porque esto va a ser acumulativo, es decir, las herramientas pasadas nos va a servir para eso. Listo. Pero son herramientas pues muy sencillas, son resta de fracciones, cositas así. Este ejercicio tiene otra parte, digamos que tiene una parte B, ¿cierto? Tiene una parte B. Intenten hacer ustedes esa parte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta situación. Aquí van a poner, de esta misma situación se va a desprender esta otra. Miren acá, ¿cierto? Intenten hacer entonces el ejercicio que está ahí. Si solo abrimos la llave del agua fría y el desagüe, el tiempo que demora en llenarse la tina respecto a cuando abrimos las dos llaves y el desagüe es 3 minuticos para que intenten hacer este que está ahí. Listo. Otros 3 minuticos. Este ejercicio tiene que ver
tiene relación al que acabamos de hacer. Listo, hágale pues. Su llamada está sin... Listo. Entonces para todos les dio la A, ¿cierto? Muy bien. Entonces miremos a ver por qué la A, ¿cierto? Dice, eh, si solo abrimos la llave del agua fría y el desagüe, el tiempo que morará en llenarse la tina respecto a cuando abrimos las dos llaves y el desagüe es, ¿cierto? Entonces, si solo abrimos la llave del agua fría, entonces la llave del agua fría es 4 minutos. Entonces, 4 minutos, entonces solamente voy a abrir la de 4 minutos, entonces es un cuarto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí en este texto, ¿cierto? Acá me decían que la agua fría es de 4 minutos. Y el desagüe, entonces un cuarto menos el desagüe es 14 minutos, entonces menos 1/14. Entonces si yo solamente abro el agua fría y el desagüe, ¿cuánto tiempo se va a demorar haciendo eso, cierto? Un cuarto menos un catorceavo, pues lo mismo, el mínimo común múltiplo es 28, ¿cierto? Entonces queda 28 dividido 4 es 7, menos 28 dividido 14 es 2, igual a 1 sobre el tiempo. Entonces eso va 5 28avos, ¿cierto? Entonces eso va 28 dividido 5, no, 28 dividido 5 es igual a 1 sobre el tiempo. Y 28 dividido 5 en mixto, 28 dividido 5 es 7 por 5, 5 por 5, 25 a 28, 3. Quiere decir que eso serían 5 minutos y 3 quintos. ¿Cierto? 1 sobre el tiempo. Vea, es importante analizar eso. Si esto se demora 5 minutos y 3 quintos, es decir, más de 5 minutos y medio, y esto se demora 3 minutos y un noveno, pues si usted a 5 minutos y 3 quintos, eso no es tan necesario ser tan exacto, ¿cierto? Exacto, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Aquí sería la T. Muy bien, Valeria. Gracias por la aclaración. Si usted se demora 5 minutos, más de 5 minutos y medio, y aquí se está demorando 3 minuticos y un poquito, pues si usted le resta 5 minutos 3, la diferencia va a ser de más de 2 minutos, ¿cierto? Entonces, si aquí eran 5 minutos y aquí es 3 minutos, pues el cambio en los tiempos aumenta más de 2 minutos. Significa que la respuesta correcta es la A, ¿cierto? Muy bien. Básicamente había que hacer la diferencia entre estos dos tiempos, entre 28 novenos y 28 quintos. 28 quintos
menos 28 novenos. Lo que pasa es que si usted hace esta resta de estos tiempos, se le va a quitar tiempo. Más fácil usted interprete las fracciones. Uno que puede entender como 3 minutos y un noveno. Un noveno de minuto es una parte muy pequeña de minuto. Yo podría decir que eso es casi que 3 minutos. Y 3 quintos. 3 quintos es más de la mitad del minuto. Es decir, 5 minutos y más de la mitad. Si usted a 5 minutos y más de la mitad, póngale 40 segundos. Le resta 3, ¿cierto? 5 minutos con 40 segundos, le resta 3, eso le va a dar más de 2 minutos. Es decir, que a lo que hoy es que uno no tiene que ser tan exacto con los cálculos, ¿cierto? Uno puede, digamos que, para ahorrarse esas restas y ese tipo de tiempo improductivo, uno puede hacer un análisis lógico. Esto es mucho más de 5 minutos y esto es casi que 3 minutos. Si usted a más de 5 minutos le resta 3 minutos, la diferencia va a ser más de 2 minutos. Es decir, la A. No hay que ser, digamos, a lo que hoy es que no hay que ser tan exacto en el cálculo. Porque es que las respuestas no son de exactitud, son, digamos, como interpretación. En, de interpretación. ¿Me hago entender? Sí, soy claro. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Hay claridad? Sí. Asumamos que sí. Listo. Nos están diciendo, entonces asumamos que sí. De 1 a 10, qué tan difícil es esto? ¿Qué les ha parecido estos ejercicios? De 1 a 10. Escriban en el chat de 1 a 10. Donde 10 es muy difícil y 1 es muy fácil. ¿Cierto? Fácil, ¿no? 2. La mayoría entonces asumen que son ejercicios sencillos. Listo. Bueno, ahora pueden haber situaciones como esta. Mírenla acá. Digamos que ¿qué pasaría si a mí me dijeran esto? Por ejemplo, esperen, yo veo por aquí, yo me voy a inventar un ejercicio acá. Entonces yo me lo invento por acá. Listo. Sí, dime Isabela, dime. Supongamos que hay dime. Antes de continuar, dime Isabela. Ah, bueno, usted pues porque lo decidí hacer así. Es decir, usted puede, pues para dos fracciones puedes hacerlo con mínimo como múltiplo o con la ley pues con la carita, no importa. O sea, los dos métodos aplican, ¿cierto? Si yo tengo dos fracciones lo puedo hacer así o lo puedo hacer, o sea, el método de mínimo como múltiplo es un método, digamos, general, sirve para dos fracciones, tres, la que quiera, listo, para cualquiera. Entonces supongamos esta situación, que digamos que me dicen, voy a inventarme este ejercicio, me dicen que dos mangueras, ¿cierto? Dos mangueras trabajando juntas, intenten hacer llenan un tanque, a ver yo en qué tiempo, en 6 horas, ¿cierto? Un tanque en 6 horas. Entonces aquí ya la situación como que ustedes me van a decir que ven de distinto. Entonces, dos mangueras trabajando juntas llenan un tanque en 6 horas. Una manguera, una de esas dos mangueras, pongamos acá, una de esas dos mangueras, una de esas, bueno, esto no es uno sino una, ¿cierto? Una de esas dos mangueras llena el tanque en 18 horas, supongamos, ¿cierto? ¿Qué creen que puedo preguntar acá? Entonces, dos mangueras trabajando juntas llenan un tanque en 6 horas, ¿cierto? Una de esas dos mangueras llena el tanque en 18 horas. ¿Qué se imaginan que voy a preguntar ahí? Ustedes, ¿cuánto tarda la segunda manguera en llenar el tanque trabajando sola? Exactamente, ¿cierto? ¿Cuánto tarda la otra manguera trabajando sola
en llenar el tanque. ¿Cuánto sería? Dígame, intenten hacer ese ejercicio y me cuentan cómo sería. Listo, ¿cuánto sería eso? 2 minuticos para que hagan, está sencillo, 2 minuticos. Listo, marica. Listo, entonces, por ejemplo, muy bien. Entonces acá 9, ¿cierto? Excelente. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la ecuación? ¿Cierto? 1 sobre el tiempo que se demora la manguera 1 más 1 sobre el tiempo de la otra manguera debe ser el tiempo en que los dos trabajan en conjunto, ¿cierto? Entonces, aquí, un tanque en 6 horas, entonces me están dando, es esta parte, ¿cierto? Me están dando es el tiempo en que las dos trabajan en conjunto. Entonces, me están dando esta parte, entonces un sexto, ¿cierto? Esta parte derecha me la dan un sexto. Debe ser igual. La otra manguera trabaja en 18 horas, entonces es un 18avo. Más 1 sobre el tiempo de la manguera 2, que yo no sé cuánto es. Me hago entender cómo formulé aquí la ecuación. Mire que todo surge a partir de la representación de la ecuación. Listo, todo surge. Entonces lo que hay que averiguar es el tiempo de la otra manguera. Eso es lo desconocido. ¿Sí o qué? Eso es lo desconocido. Entonces, 1 sobre el tiempo de la manguera 2 debe ser igual. Vea, yo necesito el tiempo de la manguera 2 y un 18avo está sumando, me está sorbando y está al lado izquierdo. ¿Qué hago yo para pasarlo al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado? Algo sencillo de despeje de ecuaciones. Si está en este lado, yo lo paso a restar, ¿cierto? Entonces queda un sexto menos un 18avo. Queda restando. Este que está sumando pasa a restar. Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es un sexto menos un 18avo? Eso es, pues, por ejemplo, lo que me estaban preguntando, yo puedo hacer esto como mínimo como múltiplo. ¿Por qué lo hago como mínimo como múltiplo? Porque si yo multiplico estos números, 6 por 18 me da una cosa gigante. Entonces, en cambio, el mínimo como múltiplo me parece que es un algoritmo más efectivo. ¿Por qué? Porque pues, si yo no tengo que, digamos que hacerlo, o sea, yo no tengo que hacer esas multiplicaciones tan largas. Yo sé que el mínimo como múltiplo entre 6 y 18 es 18. ¿Qué debo multiplicar al 6 para que sea 18? El 3 menos 1. Entonces, el mínimo como múltiplo es mucho más efectivo que las multiplicaciones. A mí me parece.
Entonces queda que 3 menos 1 es 2, 2 18avos. Entonces lo mismo, necesito es el tiempo de la manguera 2, entonces invierto esta parte de acá e invierto esta otra parte de acá. Entonces la manguera 2 sobre 1 es igual a 18 medios y 18 medios es igual a 9. Entonces significa que la otra manguera debe llenar todo el tanque en 9 horas. Listo. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Cierto? Miren que si esta se demora 18 horas y esta se demora 9 horas, ambos tiempos son mayores que si las dos trabajaran conjuntamente. Listo, tiene todo el sentido del mundo. ¿Se entiende? Listo, sencillito, ¿sí o qué? Sencillo. Entonces eso es la proporción del tiempo. Listo, la proporción del tiempo. Entonces uno cómo identifica en el examen, por ejemplo, ese tipo de cosas, cuando haya trabajo colaborativo, ¿cierto? Este tipo de ejercicios suele darse mucho en tanques. Entonces cuando haya, digamos, cuando deben cumplir varias características para uno identificar este tipo de cosas, ¿cierto? Cuando me den tiempos, ¿cierto? El tiempo de trabajo, ¿sí o qué? Tiempo de trabajo. Cuando me digan que cuánto es el tiempo que van a trabajar en forma colaborativa, esa es la forma de identificar. Yo creo que lo más ideal uno en el examen es tratar de identificar qué es lo que le están preguntando, cómo reconocerlo y ya cuando uno sepa de qué es y cómo reconocerlo, usted ya sabe por dónde meterse. Entonces, ¿cuál es la clave? Mediante estas cositas. Listo. No sé si quedó claro este tipo de ejercicios. Igual pues, va a haber un taller donde ustedes van a poner más en práctica esto. La idea es que entonces, no sé, sigan practicando, ¿cierto? ¿Sí o qué? Listo. Entonces, a ver. Vamos ahora a hablar de unos conceptos. Pues, a ver, Omar. Hablarte de esto que o sea, es que ese examen mira, es muy, o sea, hay muchos, ¿cómo te explico? Hay mucha cantidad de ejercicios de cada cosa, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, en proporcionalidad ya hemos visto varios temas, ¿cierto? No necesariamente, o sea, no necesariamente siempre te van a caer de estas cuatro cosas. ¿Va? Puede que la universidad para ese examen escoja un ejercicio donde lo que se pregunte es el concepto de razón, relación y fracción. Pero no pregunte eso, ¿cierto? No pregunte la proporción del tiempo. O puede que pregunte la proporción del tiempo, pero no pregunte el concepto de relación y fracción. Es decir, hay veces que preguntan eso y hay veces que no. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo hago cuando les explico todo eso? Digamos que de todos los exámenes que yo he presentado y el historial pues que de la estadística que uno saca, estas son las temáticas que siempre preguntan en proporcionalidad. Eso es lo que siempre van a preguntar. Listo. Entonces puede que te salga un ejercicio de estos, como también puede que no. Lo que sí es con toda certeza es de que de todo el capítulo que yo te estoy enseñando de proporcionalidad, vos vas a poder, o sea, puede que te salga ejercicios de velocidad, puede que no te salga regla de 3, puede que salga regla de 3, es decir, hay unas combinaciones, eso se llama combinaciones. Puede que te salgan cosas de estas, o puede que ni siquiera te pregunten nada de proporcionalidad. Lo que hacemos en el preuniversitario es prepararte para que vos cualquier tipo de pregunta la puedas resolver. Pero incluso han habido exámenes donde no preguntan absolutamente nada de proporcionalidad, pero puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Es decir, ustedes se tienen que preparar es para un examen, para la guerra, para estar preparado para cualquier tipo de ejercicio. ¿Sí me hago entender, Omar, con lo que te estoy explicando? Sí. Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, yo resuelvo los últimos exámenes. Entonces, según las estadísticas que yo saco, por ejemplo, en este examen, por ejemplo, mira, de proporcionalidad no hubo ninguno, ¿cierto? No hubo ningún ejercicio de proporcionalidad. En este examen, pero en otro sí, ¿cierto? En otro sí, ¿sí o qué? Digamos que en la jornada unos de proporcionalidad, sí hubo, bueno, en este tampoco hubo ejercicio.
Pero en otros sí, digamos que sí se preguntan mucho, eso son de las varias jornadas. Entonces, o sea, decirte en realidad qué preguntan y qué no preguntan es difícil, ¿cierto? Es difícil. Bien, bueno, sí, de aritmética preguntan un montón en esas situaciones. Son ejercicios que ya trabajamos, aritmética, nociones básicas. Listo. Bien, por eso es que yo me tuve tanto tiempo y tanta insistencia en eso en algún momento. ¿Sí o qué? Listo. Entonces vamos a hablar de algo interesante, que es esto, ¿cierto? Es la velocidad. Vamos a hablar de la velocidad. ¿Sí o qué? Bueno, para ustedes, ¿qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? O sea, es una razón, ¿cierto? Es una razón entre la distancia y el tiempo. Entonces, la velocidad es, ¿porque es una medida vectorial? Bueno, la velocidad como tal es una razón, ¿cierto? Una razón. La velocidad es la razón entre la distancia y el tiempo. Ustedes ya saben que es una razón, ¿cierto? Siempre va a ser, la velocidad es eso, una razón entre la distancia y el tiempo. Digamos que eso es la ecuación de la velocidad. ¿Sí o qué? Es la derivada de la velocidad, no, esa es la aceleración, ¿cierto? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración manual. Ojo con eso. La velocidad es la razón de la distancia con respecto al tiempo. ¿Sí o qué? Dv sobre dt, no, eso es la aceleración. ¿Sí o no? Si vos lo ves desde el punto de vista, desde el cálculo, ¿cierto? Desde el cálculo es eso, pero bueno, aquí no estamos en cálculo. Entonces, eso es la velocidad. Entonces, ¿qué hay que saber de la velocidad? Básicamente voy a tratar de hacerlo de la forma más coquita posible para que ustedes me entiendan eso. Supongamos que aquí vamos en un carro, ¿cierto? Y que ese carro, pues vamos a cubrir una distancia, vamos a cubrir una distancia. Y usted, no sé, los que tienen plata, supongamos que ojalá pues los que tengan plata van en carro a la universidad, ¿cierto? Digamos que esta es la universidad. Entonces, digamos que de su casa a la velocidad, perdón, a la universidad hay una distancia, ¿cierto? Digamos que esto que yo estoy pintando con rojo es la distancia que hay entre, esta es la distancia, ¿cierto? Esta es la distancia entre su casa y la universidad, ¿cierto? Pues los que tienen carrito. Ahora, si usted es un mortal como yo, que solamente le alcanza para la cicla, si usted es uno de los tantos colombianos que usted si acaso tiene bicicleta, entonces vamos a analizar una cosa, ¿cierto? Vamos a analizar una cosa. Obviamente, y aquí vamos a razonar un montón de cosas matemáticamente. En condiciones ideales, ¿cierto? En condiciones ideales, donde no haya tacos ni nada, ¿cierto? Usted vive a una cierta distancia de la universidad, supongamos que es la universidad. Que el carro, en teoría, es más rápido que la bicicleta, a menos que usted sea, pues, no sé, Pogachar, ¿sí o qué? Pero el carro es, en teoría, tiene que ser mucho más rápido que la bicicleta. Entonces, si yo voy a mayor velocidad, ¿cierto? A mayor velocidad, aquí estoy relacionando la velocidad y la distancia. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el tiempo? Es decir, comparemos las dos situaciones, de yo irme en bicicleta e irme en carro. En carro voy a mayor velocidad. ¿Sí o qué? ¿Qué pasa con respecto al tiempo? Es más corto. Si yo me voy en carro a la universidad, se supone que me voy a demorar mucho menos, a mayor velocidad, menor es el tiempo, ¿no? Menor es el tiempo. Es decir, que la relación entre velocidad y el tiempo es inversamente proporcional. Claro, porque si usted está en bicicleta, es menos velocidad, entonces más tiempo te vas a demorar. A menor velocidad que vos, más tiempo te vas a demorar para ir a la universidad.
Mire que aquí hemos mantenido constante que la distancia es fija, ¿no? La distancia es fija. Quiere decir que la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales, ¿sí o qué? Listo. ¿Me hago entender? ¿Sí o qué? Claro, si usted se va en carro a la universidad o se va en bicicleta, a mayor velocidad que usted viaje, menos va a ser el tiempo en que se va, en que va a llegar, manteniendo la distancia constante. Listo. ¿Cómo se relacionarán entonces, por ejemplo, según esta situación, la velocidad y la distancia? ¿Cierto? Ya digamos que el tiempo es fijo. Vamos a poner que el tiempo es fijo. Es decir, acá estoy poniendo que la distancia es constante. O sea, la distancia va a ser la misma. Si yo me voy en... Aquí arranco desde mi casa. Arranco desde mi casa. Entonces la distancia desde la universidad hasta mi casa siempre va a ser la misma, independientemente si yo me voy en bicicleta o en carro. Listo. Ahora, digamos que yo voy a tener, vamos a analizar, digamos que yo tengo 10 horas, un tiempo fijo. Es decir, aquí la distancia es constante, ¿cierto? La distancia es constante. Digamos que yo tengo un tiempo fijo, el tiempo va a ser constante. Entonces, ¿cómo va a ser la velocidad y la distancia? Volvamos a la situación, ¿cierto? Supongamos que yo voy en un carro y yo voy a ir en una bicicleta. ¿Sí o qué? A mayor velocidad, ¿qué va a pasar con la distancia? ¿Cierto? Si yo voy en un carro, si yo tengo un tiempo fijo para viajar en 10 horas, si yo voy en un carro a mayor velocidad, mayor distancia voy a recorrer, ¿cierto? A menor velocidad, menor distancia. A menor velocidad, menor distancia. Claro, usted en 10 horas en un carro puede llegar a la costa, en una bicicleta llegará, en 10 horas llegará a Caucasia, pues, siendo muy buen ciclista. Entonces, la velocidad, a mayor velocidad, mayor distancia, ¿cierto? La distancia va a ser mayor. A menor velocidad, la distancia va a ser menor. Entonces, la velocidad y la distancia son ¿qué? Son directamente proporcionales. Es una relación directamente proporcional. ¿Me hago entender? La velocidad y la distancia son directamente proporcionales. ¿Soy claro? Sí, es claro. Claro, si usted va a mayor velocidad, pues más distancia va a avanzar. Si va en bicicleta, en menor distancia, menor velocidad, menor distancia. Eso es importante. Entonces mire que ya estamos analizando la velocidad y el tiempo, la velocidad y la distancia. ¿Y cómo será la distancia y el tiempo? ¿Cómo se relacionará la distancia y el tiempo? Entonces vamos a asumir que yo siempre voy a ir a una misma velocidad. Supongamos que yo voy siempre en un carro, ¿cierto? Es decir, la velocidad va a ser constante. Asumamos que yo siempre voy a ir en un carro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se comportará la distancia y el tiempo? ¿Cierto? Si yo voy siempre a la misma velocidad, la velocidad siempre va a ser la misma, es decir, siempre voy en un carro, a mayor tiempo, ¿cierto? Entre más tiempo pase, ¿qué va a pasar con la distancia? ¿Cierto? Entre más tiempo que yo voy en el carro, si yo voy siempre a una misma velocidad, voy en un carro, a más tiempo, ¿qué va a pasar con la distancia? Entre más tiempo yo esté montado en ese carro, pues en teoría más voy a avanzar, ¿no? Más voy a avanzar. ¿Qué significa eso? Que el tiempo y la distancia son directamente proporcionales. A mayor tiempo, mayor distancia, ¿cierto? Y si yo voy en un carro, en menos tiempo pase en ese carro, menos distancia voy a poder avanzar. Listo. Entonces, aquí está la ecuación. De hecho, aquí se ve. Entonces tengamos presente. Entonces, vamos sacando las conclusiones acá. ¿Cierto? La velocidad es la distancia sobre el tiempo. Esa es la razón. La velocidad es una razón. La velocidad y la distancia, ya vimos que qué. La velocidad y la distancia. A mayor velocidad, ¿cierto? A mayor velocidad, más distancia. Entonces, la velocidad y la distancia son directamente proporcionales. La velocidad y el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo son la velocidad y el tiempo? A
son inversas, ¿cierto? La velocidad y el tiempo son inversas, inversamente proporcionales, directamente proporcionales y la distancia y el tiempo son directamente proporcionales. Listo. Bueno, con base en lo que acaba de explicar, ya nos podemos proponer hacer ejercicios donde haya velocidades. Listo. Entonces les voy a proponer este sencillo ejercicio. Vamos a hacer este. Ustedes me van a decir cuánto es la respuesta en este ejercicio. Entonces, a ver, pongámoslo por acá. Tengamos este ejercicio de acá. Este ejercicio es interesante. Háganlo. Quiero que ustedes primero lo intenten hacer solos y solas. Y ya después pues lo debatimos, ¿no? Listo. Entonces, a ver, háganlo acá. Intenten hacer ese ejercicio que está ahí. Listo. 2 minuticos para que lo intenten hacer. 2 minuticos. Ah, perdón, este ejercicio no es de velocidad. Perdón, vamos a hacer mejor este donde relacione las velocidades. Acá. Ya los traigo, es este. ¿Cierto? Este va a ser. Perdón, es este. No, eso no se cuenta. Léelo primero y te vas a dar cuenta de que es. Listo. Intenten hacer ese. Se observa bien, lo están viendo bien, ¿cierto? Se ve bien, ¿no? Imagino que sí. Hágale pues. 2 minuticos.
Listo, ¿lo entendieron? A ver, levante la mano quien no tiene ni idea. Es muy probable que muchas personas no tengan ni idea. Es demasiado probable, ¿cierto? De hecho, eso es lo más esperado, ¿sí o qué? Listo. Bueno, gracias. Vamos a analizarlo, ¿sí o qué? Entonces, a ver, leámoslo bien, ¿cierto? Dice, la siguiente tabla corresponde a uno de los tantos problemas de una olimpiada matemática que presentó Samir, ¿cierto? Donde X corresponde a la velocidad en kilómetros a la cual viaja una persona y Z el tiempo. No es necesario que usted se aprenda eso, velocidad y tiempo, cómo se relaciona. Pues, aprenda a memoria la receta que yo le di, ¿no? Póngase, plan, imagínese, ¿cierto? Imagínese la situación. Entre más rápido yo vaya, ¿cierto? O sea, si yo, ¿cómo es la relación entre velocidad y tiempo? ¿Cierto? Entre más rápido yo vaya y voy a recorrer una distancia, menos tiempo me voy a demorar. Es decir, que la velocidad y el tiempo son ¿qué? ¿Directas o inversas? Inversas, ¿cierto? Es inversa, ¿sí o no? Entonces, a ver, los pregunto yo. Los valores que corresponden para B y A respectivamente fueron la pregunta planteada a dicha situación. Me están preguntando por los valores A y B. Miren, X es ¿qué? La velocidad. ¿Sí o qué? X es la velocidad. Y Z es el tiempo. ¿Sí o qué? Es el tiempo. Entonces les voy a hacer una pregunta. Vea. Si aquí ya sabemos que son inversamente proporcionales. Que si yo aumento el tiempo, la velocidad debe disminuir. Entonces pregunto yo, vea, de 15 a 30 aumentó. ¿Cuánto aumentó? ¿Cierto? ¿Cuánto aumentó? El doble, ¿cierto? De 15 a 30, ¿qué se aumentó? Para pasar de 15 a 30 se aumentó ¿cuánto? El doble, ¿no? Entonces, ¿qué debería esperar? Si este se aumentó de A a 7, ¿qué debería pasar? Si son inversamente proporcionales, miren analicen bien lo que yo estoy diciendo acá. Si yo ya sé que la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales, si de 15 a 30 se aumentó dos veces, ¿qué debería pasar con la velocidad? Se debe disminuir. ¿Pero se debe disminuir qué? En la misma proporción. ¿En quién? En dos. ¿Sí o qué? En dos. Entonces, muy bien lo que está diciendo Juliana. Si este se aumenta en dos, este se debe disminuir la mitad. Se debe disminuir en la mitad. Entonces, ¿qué número se disminuye y me queda que 7? En la mitad. Saqué el número A, yo lo disminuyo y me quedan 7, que sea la mitad. Si, Rose, si dices 3.5 es porque se aumenta. ¿Cierto? Si tú pones de 3.5 a 7, aumentó dos veces. Los dos estarían aumentando. Debe haber un número que se disminuye en la mitad y quede 7, el 14, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la es 14. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender con lo que estoy hablando ahí o no? Sí. Entonces ya sabemos que A es 14, ¿sí o qué? Pilas pues con... ¿No entendiste, Rosa? Bueno, te voy a volver a explicar. Rosa, de 15 a 30, el tiempo pasó de 15 horas a 30 horas, ¿cierto? ¿Sí o no, Rosa? ¿Cómo aumentó el tiempo en esa situación, Rosa? Rosa, aquí, mira el tiempo aquí, Rosa. Pasó de 15 a 30, ¿cierto? Se duplicó. Se duplicó. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué es lo inverso a duplicarse, Rosa? O sea, ¿qué es lo inverso de duplicar? La mitad, ¿cierto? Lo inverso de la mitad. Como son relaciones inversamente proporcionales, si este se multiplica por 2, si este se multiplica por 2, este se debería dividir por 2, porque es que si uno aumenta, el otro debe disminuir. Disminuir es dividir. Entonces, ¿qué número yo lo divido entre 2 y me da 7? Esa es la pregunta. ¿Qué número lo divido entre 2 y me da 7? El 14, ¿no? ¿Cierto? Si este se aumentó de izquierda a derecha a 2, este sería disminuir
también 2. ¿Sí me entiendes? Listo. Entonces, pilas, pero pilas que aquí en este ejercicio hay una cáscara, ¿cierto? Los valores correspondientes para B y A. Es decir, que no, uno podría entender, unos por lógica siempre pone A y B, pero aquí me están preguntando B y A. Quiere decir que A tiene que ser el segundo número, ¿no? O sea, así en la cáscara. Esas son cáscaras de lectura, ¿no? ¿Sí la notan? Pilas con eso. Entonces aquí me están preguntando por B y A. Quiere decir que A debe ser el segundo número. Entonces el segundo número es 14, ¿cierto? Es decir, que la respuesta correcta es la C. Observen que uno por malicia ni siquiera tiene que hallar qué pasa con el número B. Es decir, el número B no me va a interesar. No me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque pues yo ya sé que es A, que fue A. Si uno pone que es la B, comete un gran error porque está poniendo primero el A, ¿cierto? Mucha gente pone la B, pero lo que están diciendo en el ejercicio es que los valores correspondientes para B y A. ¿Qué pasa? Yo ya encontré A. A debe ser el segundo, respectivamente, A debe ser el segundo número. ¿Cuál es el único número que tiene 14? Es la C. ¿Listo? La C. Ahora, a manera de ejercicio, pues tratemos de encontrar cuál es el número B, ¿cierto? ¿Cuál sería el número B? ¿Cómo hacemos para encontrar cuál es el número B? ¿Cómo harían ustedes para encontrar el número B razonando según lo que estamos aplicando acá? ¿Cómo harían para encontrar el número B? ¿Quién me puede ayudar con el B? De hecho, uno puede plantear también la regla de 3 que yo les he enseñado, ¿no? Con la regla de 3 se puede plantear eso, se lo puede plantear, ¿cierto? ¿Cómo sería con la regla de 3? Si usted no ve las relaciones, ¿cierto? Vea, vamos a poner aquí la velocidad. Vamos acá a la velocidad y vamos a poner aquí el tiempo, ¿cierto? ¿Qué me dice? Pues con regla de 3 uno también lo puede sacar. Si me dan una velocidad de 7 kilómetros, ¿cierto? El tiempo tiene que ser de 30 horas. Ahí estoy planteando la regla de 3. A una velocidad de 7, el tiempo es de 30 horas. Ahora, si la velocidad es de cinco, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que ser el tiempo? Ese sería B. B, ¿cuánto tiene que ser? Entonces ya sabemos que eso es una regla de 3 inversamente proporcional, que la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. ¿Cómo es que se resuelven reglas de 3 inversamente proporcionales, según lo que yo les expliqué? ¿Cómo se resuelven? ¿Cierto? Así, en línea. Entonces va a ser 7 por 30 dividido 5 por B. Entonces va a ser 7 por 30 dividido 5. ¿Cierto? Eso es lo mismo que B. Muy bien. Entonces queda que 30 dividido 5 es 6. Y 7 por 6 es 42. Entonces B es 42. Entonces ya tenemos que B es 42 y que A es 14. ¿Cierto? La respuesta debe ser la C. ¿Sí o qué? O sea, ya sabemos que A es 14 y que B es 42. No lo vamos a poner, no es la B porque no es A y B, es B y A, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es la C. Listo. Igual, por ejemplo, si por ejemplo ustedes no ven esto, si no lo ven como inicialmente lo hicimos, que este se aumentó y este se tiene que disminuir, pues para eso también puede ser la regla de 3 útil. La regla de 3 sirve para uno, digamos que, aclarar eso. Por ejemplo, con esto yo puedo plantear la regla de 3. Pongamos acá velocidad, ¿cierto? Pongamos acá velocidad y tiempo, ¿cierto? Para una velocidad A, que no sé cuánto es, tiene que haber un tiempo de 15. Eso es lo que estoy poniendo acá. Y si hay una velocidad de 7, el tiempo es de 30. Entonces, ¿cuánto tiene que ser A? Entonces, A va a ser 7 por 30 dividido 15, ¿cierto? Y 30 dividido 15 es 2 y 7 por 2 es 14. Es decir, con regla de 3 uno también puede hacer eso. Si es que uno no ve los aumentos y las disminuciones. Entonces, la regla de 3 puede ser o usando la ecuación de la velocidad. También, Juan, ¿cierto? También usando la ecuación de la velocidad. ¿Se entendió? ¿Hay claridad? Sí. El ejercicio que sigue acá nos sirve para, pues, para
para seguir repasando esto lo de la velocidad y el tiempo. Por ejemplo, intenten hacer eso. Este se hace con base en este ejercicio que acabamos de hacer, ¿cierto? Con base. Listo. Por ejemplo, este es con relación al que acabamos de hacer. Si el movimiento, si en el movimiento uniforme, o sea, con velocidad constante, se define físicamente la velocidad como la razón entre la distancia recorrida y el tiempo, la distancia entre la casa y el sitio para sus vacaciones es, hagan ese, me cuentan cuánto les da, listo. Un minuto para hacer ese está muy fácil. Efectivamente, ¿cierto? La respuesta correcta es la B. Todos la vieron, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que la velocidad, ¿cierto? Es la distancia sobre el tiempo, esa es la velocidad. Entonces me están diciendo, ya, ¿cuánto tiene que ser la distancia? Entonces yo puedo coger cualquiera de estos valores. ¿Sí o qué? O sea, me dicen que si hay una velocidad de 7, el tiempo tiene que ser de 30. Pues ¿cuál les voy a escoger? Voy a escoger estos que ya me dan. Igual con cualquiera tiene que dar lo mismo porque la velocidad va a ser constante. Es decir, siempre va a ser la misma independientemente de los valores que uno obtenga. Entonces me dicen, si hay una velocidad de 7, es decir, si esto es 7, si la velocidad es 7, ¿cierto? Y la distancia, necesito ya la distancia y el tiempo es de 30, es decir, ¿de dónde cojo estos datos? De acá. Si me dicen, si hay una velocidad de 7, la distancia va a ser de 30, eso es lo que me dicen. Listo. Esperen que se me... Eso. Entonces, si me dicen que si la velocidad es de 7 y el tiempo es de 30, ¿cuánto tiene que ser la distancia? Entonces, este está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar que la distancia va a ser igual a 7 por 30. Y 7 por 30, pues va a ser 210 kilómetros. ¿Cierto? Es decir, que la respuesta correcta va a ser la B. ¿Sí o no? A partir de la razón, de la relación entre la velocidad y la distancia y el tiempo. ¿Me hice entender? Sí, hay claridad. Para todos es claro, para todos y todas. ¿Alguna inquietud? Bueno, asumamos que no hay dificultad. Bueno, muchachos, ¿cómo ven este asunto de la proporcionalidad? ¿Cierto que es trabajable? ¿Sí o qué? Lo ven trabajable. Ven este tema muy complejo. La idea es, digamos que ya empezamos, digamos que ya, miren la metodología. Para calentar, para que se entiendan los conceptos, digamos que ya hicimos ejercicios sencillos, ¿cierto? Entonces ya después nos vamos a tener que enfrentar a ejercicios más difíciles. ¿Sí o qué? Nos vamos a enfrentar a ejercicios más difíciles. Listo. Esa es la metodología. Entonces los ejemplos que yo pongo acá es difícil. Entonces vamos a hacer un tallercito con ejercicios ya de mayor nivel de dificultad. Listo. Vale. Entonces están preparados de ya de todo el tema en general. Vamos a hacer ejercicios ya entonces de tipo examen o qué. Listo. Entonces ya, mire que los ejercicios que propusimos acá son trabajables, entonces ya nos tenemos que enfrentar a cosas un poquito más complicadas. Entonces yo voy a buscar por aquí ejercicios eh, de tipo examen de admisión. Listo. Entonces, espérenme un momento. Por acá. eh, vamos a tener esto aquí. Deme un momentico.
A ver, por acá. Aquí. Vamos a hacer algunos ejercicios interesantes. Empecemos con estos. Yo ya por acá los tengo separados. Vamos a hacer estos. Por aquí tengo este taller. Entonces, a ver. Empecemos haciendo este. Listo. Intentemos hacer este ejercicio. Tampoco es tan difícil, ¿cierto? Pero vamos ya a subir un poquito más el nivel de dificultad. Este. 3 minuticos para que lo hagan. 3 minuticos para que hagan ese ejercicio. Listo. 3 minuticos para hacer ese ejercicio y lo socializamos. Listo, para todos es claro que es la A, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Quién no entendió ni forro? Es muy probable que haya gente que no haya entendido ni forro. Y eso es lo que se debe esperar al principio, ¿cierto? Levante la mano quien no entendió nada. Que no sepa cómo resolverlo. Ni idea. Es muy probable y eso es muy normal, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a meternos en la película, ¿cierto? Para hacer esos ejercicios hay que meterse en la película, ¿sí o qué? Ustedes ya meten en la película. Entonces dice, un atleta sale a entrenar a las 9 a.m. Vea muchachos, hagamos un muñequito, hagan un muñequito. Este es el atleta, ¿cierto? ¿A qué hora sale? A las 9 a.m., ¿sí o qué? A las 9 a.m. Después dice, media hora, digamos que salió acá, ¿cierto? Salió en este punto, ¿sí o qué? Salió acá y va a recorrer esta distancia. Y digamos que después, pasado
media hora, ¿sí o qué? Paseo a media hora, va a salir otro atleta, ¿cierto? Es decir, a una velocidad, media hora después sale en su persecución otro atleta. Entonces, digamos que sale este rojito, ¿sí o qué? El rojito. ¿A qué hora sale? A las 9:30, ¿sí o qué? A las 9:30. Pregunto yo, pues, cuando este ya, a las 9:30, este sale y este atleta, este que yo estoy pintando aquí, pues ya le cogió una ventaja, ¿no? Ya le cogió una ventaja, ¿sí o qué? Ya le cogió una ventaja. ¿Sí o qué? Ya le cogió una ventaja, eso es claro. Este amarillito ya le cogió una ventaja. La pregunta es, la hora en el cual el segundo atleta alcanza el primero es, pregunto yo, vea, si lo alcanza, ¿cierto? Si lo alcanza, ¿qué situación se debe presentar para que lo alcance? Métase la película, mire yo cómo lo estoy metiendo en la película, si lo alcanza es porque van a estar juntos, ¿sí o qué? Esperen, yo hago esa linecita acá. Si lo alcanza es porque necesariamente los dos atletas, tanto este, ¿cierto? Como el otro, pues van a estar junticos, ¿sí o qué? Es decir, van a estar en el mismo momento. Y si están juntos, ¿qué podemos deducir? Si los dos están juntos, es porque ¿qué? Porque ambos ¿qué? ¿Qué debe pasar con ellos si están juntos? ¿Cierto? No es que sean novios ni nada. Si están juntos, ¿qué? Recorrieron la misma distancia, ¿no? Recorrieron la misma distancia. ¿Sí o qué? Si están juntos es porque ambos tuvieron que haber recorrido la misma distancia. Partamos de eso. ¿Sí o qué? Partamos de eso. Pero yo trato de hacer. Mire que, pues, no necesita usted ser un artista, simplemente un esquema que usted pueda entender. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a. Espera, yo borro esta línea para que quede más bonito. Listo. Entonces, la distancia tuvo que haber sido la misma para ambos. ¿Sí o qué? Eso se debe entender. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vea. Estas cositas que están acá, esas respuestas son sus grandes estrategias, son sus qué, son sus grandes amigas. Yo lo llamo así, amigas. ¿Por qué amigas? Porque ahí ya está todo. Vamos a suponer que la respuesta correcta es la A, ¿cierto? Es jugar con las respuestas, yo ya les enseñé eso. Si se encuentran a las 12, es decir, si supongamos que los dos se encuentran a las 12, ¿cuántas horas pasaron de 9 a 12? Para el caso del primer corredor, del amarillito, ¿cuántas horas pasaron de 9 a 12? 3 horas, ¿cierto? 3 horas, ¿sí o no? Y si este primer competidor va a 10 kilómetros por hora, ¿qué significa 10 kilómetros por hora? Que en una hora recorre ¿cuánto? 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces, si en una hora recorre 10 kilómetros, en 3 horas, asumiendo que los dos se encuentran a las 12, en 3 horas, ¿cuántos kilómetros tiene que recorrer el amarillito? ¿Cuántos kilómetros tendría que recorrer? O sea, si son en 3 horas y en una hora recorre 10 kilómetros, pues tendría que recorrer 30 kilómetros. ¿Me hago entender? Sí, soy claro. Sí, listo. El otro. El otro empezó a las 9:30 y estoy suponiendo yo que terminaron a las 12, que se encontraron a las 12. ¿Qué le repito a Isabela? ¿Qué te repito, Isabela? Cuéntame. ¿Qué no entendiste? Lo de 30 kilómetros, sí, mira, si la velocidad de uno es de 10 kilómetros por hora, ¿qué significa 10 kilómetros por hora? Que en una hora recorres 10 kilómetros. Profe, pero ¿por qué sería 30 y no 36? No, no, porque mira, este salió a las 9, ¿cierto? Este salió a las 9 y llegó a las 12. ¿Cuánto tiempo viajó? Pues ¿cuánto tiempo recorrió? 3 horas. De 9 a 12 son 3 horas. ¿Cierto? De 9 de la mañana a 12 del día son 3 horas. Listo. Son, y este tiene una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Qué significa 10 kilómetros por hora? Que en una hora recorre 10 kilómetros.
Si en una hora recorre 10 kilómetros, en 3 horas ¿cuánto recorre? 30 kilómetros. No. En una hora 10 kilómetros. En 2 horas 20 kilómetros. Y en 3 horas 30 kilómetros. Este tuvo que haber recorrido 30 kilómetros. Ahora sí se entiende. Si entiendes, Valeria y Isabela, por qué son 30 kilómetros. El primer participante. Sí. Listo. Hagamos el mismo análisis con el segundo participante. Es decir, con este azulito que yo estoy poniendo acá. Este azulito, supongamos, este azulito. ¿Cierto? Que arrancó a las 9:30. Si arrancó a las 9:30, de 9:30 a 12, ¿cuánto tiempo estuvo corriendo? ¿Cuánto tiempo estuvo corriendo el segundo participante? Él arrancó a las 9:30 y a las 2 horas y media. 2 horas y media, ¿cierto? Listo. La velocidad este es de 12 kilómetros por hora. En media hora, si en una hora recorre 12 kilómetros, en media hora ¿cuánto recorre? 6 kilómetros, ¿cierto? 6 kilómetros en media hora. Y en las otras 2 horas, si su velocidad es de 12 kilómetros, ¿cierto? 12 kilómetros por hora, en 2 horas recorrerá 24, ¿cierto? 6 más 24 es igual a 30. ¿Sí o qué? Entonces este recorrió 30 y este recorrió 30. ¿Recorrieron lo mismo? Pregunto yo, ¿recorrieron los mismos 30 kilómetros? Sí, ¿cierto? Como recorrieron los mismos kilómetros, significa que se tuvieron que haber encontrado. Entonces, como se encontraron la respuesta correcta, necesariamente tiene que ser la A. ¿Cierto? Tiene que ser la A. ¿Me hago entender? Sí. ¿Es necesario hacer este tipo de ecuaciones en estos ejercicios? No, con las respuestas tienen. No entendí lo del 6 y el 24. Isabelí, te explico, ¿cierto? ¿Qué si analiza eso? Isabelí, a ver. eh, ya te explico. No entendí lo del 6 y el 24. Bueno, yo te voy a explicar. Ese, el segundo competidor arrancó a las 9:30, ¿cierto? Y va hasta las 12. ¿Cuánto tiempo, Isabel y Rosa, les pregunto, cuánto tiempo corrieron? ¿Cuánto tiempo corrieron? Si arrancó a las 9:30 y terminó a las 12, ¿cuánto tiempo? 2 horas y media, ¿cierto? 2 horas y media. ¿Qué están diciendo del segundo participante? El segundo participante, ¿cierto? Este que pinté yo con azul, su velocidad es de 12 kilómetros por hora. 12 kilómetros por hora es la velocidad. ¿Qué significa eso? Que en una hora recorre 12 kilómetros. ¿Listo? Bueno, si en una hora recorre 12 kilómetros, en 2 horas, ¿cuánto tiene que recorrer? Isabel y Rosa, ¿cuánto? Pues el doble, ¿cierto? 24 kilómetros. En 2 horas recorre 24 kilómetros, ¿no? ¿Sí me entiende? Isabel y Rosa. Si en una hora recorre 12 kilómetros, en 2 horas 24 kilómetros. Ahora, ya sabemos que en 2 horas recorre 24 kilómetros, pero él hizo 2 horas y media. Si en una hora recorre 12 kilómetros, en media hora, ¿qué es lo que le falta? ¿Cuánto tuvo que recorrer? 6 kilómetros, ¿cierto? La mitad. Si en una hora recorre 12 kilómetros, en media hora recorre la mitad. Entonces, 2 horas, 24 kilómetros. Media hora, 6 kilómetros. ¿Cuánto recorrió en 2 horas y media? 24 más 6 sería 30. Ahora sí les quedó claro. Pues sí, ¿cierto? Listo, perfecto. Hacemos otro ejercicio. Intentan hacer ustedes otro ejercicio. A ver. Sí, otro. Bueno, vamos a hacer otro. Listo. Lo voy a enviar por aquí al grupo de WhatsApp. Este es del último examen. Este es del examen. Listo. Yo creo que incluso el que tiene buena memoria, este ejercicio se le puede presentar algo similar, algo familiar, porque alguna vez, estoy seguro que ya lo han visto. Estoy completamente seguro, muchos ya lo deben haber visto porque alguna vez me tomé el trabajo de hacerlo, ¿cierto? Pero pues ya, vamos a hacer este. A ver, ya lo envié al grupo de WhatsApp, igual lo voy a poner aquí, acá. Es muy similar a este que acabamos de hacer.
Esperen, lo pego acá de la imagen que lo hice acá. Listo, aquí está. Ahí lo están viendo, ahí lo ven bien, sí. Miren que por aquí está, digamos que la marca de agua, eso es de un examen. Intenten hacer esto en 3 minuticos, muy similar al que acabamos de hacer, muy similar, de examen de admisión. 3 minuticos para que lo hagan. Listo. Bueno, entonces dicen que la D y la C. Bueno, entonces, vea, estos ejercicios que sean de encuentro, por ejemplo, miren que aquí encuentros es antes de hacer ecuaciones y cosas raras, lo mejor es idear y por lo general con las respuestas uno puede hallarlo, ¿cierto? Entonces lo principal es hacer una gráfica al ejercicio, muy sencillo. Entonces es leerlo bien y para poder identificar. Dice, Juan hace un recorrido en bicicleta desde el punto A hasta un punto B. Entonces, digamos que este es el punto A y este es el punto B, ¿cierto? Entonces Juan va de A a B, es decir, lo estoy poniendo yo, de izquierda a derecha. Juan va de izquierda a derecha, desde el punto A hasta el punto B. Todo parte de una buena gráfica. Y me están diciendo que la distancia en que hay del punto A al punto B son de 62 kilómetros. Eso es lo que dice el ejercicio. Dice, a un punto A un distante 62 kilómetros. ¿Y sale a qué horas este señor? Sale a las 8:30 de la mañana. Manteniendo una velocidad constante de 12 kilómetros por hora. Entonces la velocidad de este señor es de 12 kilómetros por hora, ¿cierto? Esa es la velocidad de él, de 12 kilómetros por hora. Listo. Pedro hace el mismo recorrido en bicicleta partiendo de B, pero llegar hasta A.
Entonces, ojo, que Pedro parte de B y llega hasta A, ¿cierto? Quiere decir que el recorrido de Pedro va de derecha a izquierda, ¿cierto? Juan va de izquierda a derecha y Pedro va de izquierda a derecha, ¿no? ¿A qué horas parte Pedro? Pedro parte a las 9 de la mañana a una velocidad constante de 16 kilómetros. Esos 16 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de Pedro. ¿Listo? A la hora de la mañana en que Juan y Pedro se cruzan en el recorrido es. Entonces, ellos se van a cruzar. Es decir, se van a encontrar. Va a haber un punto en donde se van a encontrar. ¿Listo? ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Entonces, si se encuentran, ¿qué siempre debe pasar? Que lo que es importante esclarecer esto, que lo que ha recorrido Juan más lo que ha recorrido Pedro, ¿cuánto tiene que sumar? Lo que ha recorrido, o sea, en el momento en que se encuentren, lo que tiene que recorrer Juan y lo que tiene que recorrer Pedro tiene que ser igual a cuánto. Pregunto yo, en el momento en que se encuentren, cuánto tiene que sumar eso? Tiene que sumar 62. Ambos trayectos tienen que sumar 62. ¿Sí me hago entender por qué? Sí, claro, porque si se encuentran las distancias entre los dos, pues la distancia total del recorrido es de eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar con las respuestas, ¿cierto? Vamos a jugar con las respuestas. Vamos a suponer que es la A, ¿cierto? La más fácil que es la A. Vea, si Juan sale a las 8:30 y supongamos que se encontraron a las 10, pregunto yo, ¿cuánto tiempo hay de 8:30 a 10? ¿Cuánto tiempo transcurrió? De 8:30 a 10. 1 hora y 30 minutos, ¿no? 1 hora y 30 minutos. Listo. Sí, Juan, contame, ¿qué me iba a decir? Alzaste la mano, Juan. Ah, No, ok. profe, se me alzó. Listo. Entonces, Juan de 8:30 a 10 recorrió 1 hora y media, ¿cierto? En 1 hora, si Juan va a 12 kilómetros por hora, en 1 hora, ¿cuántos kilómetros recorre? Respóndame, por favor. En 1 hora, ¿cuántos kilómetros recorre? 12, ¿cierto? Porque es que va a 12 kilómetros por hora. 12 kilómetros en 1 hora. En 1 hora recorre 12 kilómetros. Y en 30 minutos, en media hora, ¿cuánto recorre? 6, ¿cierto? Entonces, en hora y media, ¿cuánto tuvo que haber recorrido? 12 más 6, ¿cuánto es 12 más 6? 18 kilómetros. Entonces, supongamos, si se encontraron a las 10, habría recorrido 18 kilómetros. ¿Sí o qué? Hagamos lo mismo con Pedro, ¿cierto? Pedro, me están diciendo que Pedro partió a las 9, ¿sí o qué? Y se encontraron a las 10. Entonces Pedro, si partió a las 9 y se encontraron a las 10, ¿cuánto tiempo viajó Pedro? ¿Cuánto tiempo viajó Pedro? ¿Cuánto tiempo en horas? De 9 a 16. 10. 16, 1 hora. ¿Cierto? De 9 a 10 es 1 hora. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo fue 1 hora? Ahora, ¿cuántos kilómetros? Sí, ¿cuántos kilómetros viajó? 16 kilómetros, ¿cierto? Viajó 16 kilómetros. ¿Por qué no es esta respuesta? Porque si se encontraron, la suma entre las dos distancias debe ser 62 kilómetros. Y si usted suma 18 más 16, eso no es 62 kilómetros. O sea, a las 10 de la mañana, habrá recorrido 18 kilómetros y por acá 16 kilómetros. No se pudieron haber encontrado. ¿Por qué? Porque quedó todo este trayecto pues sin recorrer. Porque ya sabemos que los dos, todo es 62 kilómetros. Entonces habría una distancia entre los dos, ¿cierto? Ahí no se podrían haber recorrido. De hecho, la suma entre 18 más 16 nunca da 62. Eso da menos de 62. ¿Me hago entender? Sí. Listo. Entonces no es la A, ¿cierto? No es la A. Ahora, de forma lógica, lo que yo les sugiero es que,
por ejemplo, 10 horas y cuarto sería muy maluco de tantear y 10 horas y media. Yo me iría con la D porque es un número entero. Más fácil, vayan tanteando con números enteros. De hecho, tiene que ser, a ver, por lógica, simplemente por lógica, vea. Si a las 10, si a las 10 solamente recorrieron 10, entre los dos, recorrieron 18 y 16 kilómetros, es decir, a las 10 de la mañana recorrieron más 18 más 16 kilómetros, entre los dos recorrieron, ¿cuántos 18 más 16? Eso es 34, entre los dos recorrieron 34 kilómetros. Pues a las 10 y cuarto no es que hayan recorrido mucho tampoco. A las 10 y media tampoco, tiene que ser más tiempo. Entonces tiene que ser la D, ¿cierto? Igual analicemos que con la D va a dar, ¿cierto? Con la D va a dar. Vamos a ver, Juan partió a las 8 y media. De 8 y media a 11, ¿cuánto tiempo entonces ese señor viajó? ¿Cuánto tiempo viajó? Si se encontraron a las 11, ¿cuánto tiempo fue de 8 y media a 11? Pregunto yo, ¿cuánto fue? ¿Cuánto tiempo hay ahí? ¿Ahí hay cuántos? Ahí hay 2 horas y media, ¿no? 2 horas y media. ¿Cierto? ¿Sí o qué? En 2 horas, si este va a velocidad de 12 kilómetros por hora, en 2 horas, ¿cuánto tiempo habrá viajado? ¿Cuánta distancia habrá recorrido? En 2 horas. ¿Cuánto? 24, ¿cierto? 24. Y media hora, pues si va a 12 kilómetros por hora en media hora serían 6 kilómetros. Entonces la distancia sería de 30 kilómetros. A las 11, ¿cierto? A las 11, hagamos el esquemita por aquí. Lo voy a hacer mejor por acá, ¿cierto? Digamos que este es el esquema. Juan a las 11 habrá recorrido 30 kilómetros, ¿cierto? De acá. Es decir, de acá a este punto, supongamos que este punto fue donde se encontraron, habrán sido 30 kilómetros. Mientras que el otro, ¿cierto? Mientras que el Pedro, de 9 a 11, ¿cuánto tiempo, si se encontraron a las 11, cuánto tiempo fue? Es decir, ¿cuánto tiempo pasó de 9 a 11? Pedro, 2 horas, ¿cierto? 2 horas. De 9 a 11 fueron 2 horas. Y Pedro va a una distancia de 16 kilómetros. 16 kilómetros por hora, Pedro. En 2 horas, ¿cuánta distancia habrá recorrido entonces? ¿Cuánta? 32 kilómetros, ¿cierto? 32 kilómetros. Entonces, ¿esa sí será? Claro que sí. ¿Por qué es? Porque la distancia 30 más 32 tiene que ser 62. Es decir, ellos en ese tiempo, en ese punto de encuentro, abordan la distancia total entre los dos puntos, que son 62 kilómetros. Esa es la respuesta correcta. Para esos ejercicios de encuentro, cuando se le dan un tiempo de encuentro, lo mejor es jugar con las respuestas y ver que se acomodan, tanto como lo hicimos en el primer ejercicio y en el otro. Vamos a hacer más ejercicios más adelante. Yo les voy a proponer un taller donde hayan ejercicios de estos. Ustedes tienen que estudiar bastante. Y bueno, ya con ejercicios de mayor nivel de dificultad. Listo. Entonces espero que hayan aprendido hoy algo. Hoy analizamos varias cosas. Hoy analizamos la proporción del tiempo, el concepto de velocidad y distancia. Y con eso pues damos por concluido ya el tema de proporcionalidad. Ya lo otro que deben hacer es hacer un taller que ya está determinado. Intentar hacer el taller, intentar practicar. Y bueno, dile con toda, tienen que estudiar mucho. Listo. Nos vemos entonces ya el miércoles. Que te vaya muy bien a vos también, Jacobo, y a los demás. Que tengan un buen inicio de semana. Cuídense mucho. Y bueno, nos estamos hablando. Dios te bendiga a ustedes también. Con mucho gusto. Que les vaya súper bien. Y bueno, nos estamos conectando. Listo. Hasta luego. Feliz día. Chao pues. Cuídense bastante. Hasta luego. Con mucho gusto, Alejandra. Hasta luego. Que estés bien, Jean-Pierre. Cuídense mucho.